Una humilde madre soltera abordó el vuelo equivocado. No tenía idea de que el solitario CEO a su lado cambiaría su camino. Señora, necesito hablar con usted de inmediato. La voz era apremiante pero suave. Julia levantó la vista sorprendida. Una azafata estaba cerca, inclinándose un poco más, su voz firme pero estricta. Usted no debería estar en este vuelo, dijo suavemente. Su billete fue emitido bajo otro nombre, Julian Dawson. Algo salió mal. El corazón de Julia latía con fuerza. Instintivamente abrazó más fuerte a su hijo dormido. Yo subí por la puerta correcta, dijo su voz temblorosa. Le creo, pero su nombre no está en la lista de pasajeros y como ya hemos salido de la puerta no podemos regresar. Tendrá que permanecer en su asiento. Lo resolveremos después de aterrizar. Julia se quedó mirando en shock con la cara ardiendo. Podía sentir las miradas ahora. Los pasajeros volteando a ver, susurrando, se le cortó la respiración. No quise hacer nada malo, dijo en voz baja. No está en problemas, le aseguró la azafata. Pasa más a menudo de lo que cree. Quédese donde está. Julia asintió débilmente, tragando contra la sequedad de su garganta. Su hijo se agitó, luego se volvió a acomodar. Bajó la mirada apoyando la mejilla en su cabello, intentando desaparecer. Solo unas horas antes había estado esperando en la terminal. Su coleta clara estaba desordenada, su abrigo era demasiado grande, sus ojos oscuros por el cansancio. Parecía mayor de 29 años, no por la edad, sino por el agotamiento y los años de ser madre soltera. Se dirigía a casa de su madre en Maine. Meses de ahorro habían hecho posible este viaje. El problema respiratorio de Noah estaba empeorando de nuevo y su madre le había rogado que volviera a casa por un tiempo. Julia finalmente había accedido. El aeropuerto estaba lleno. Cuando se anunció el embarque, la avalancha de pasajeros se adelantó. Empujada, no notó que su billete se le caía del bolsillo. Otro billete ya estaba en el suelo cerca. Lo recogió pensando que era el suyo. No se dio cuenta de que el nombre Julian Dawson estaba impreso en la parte superior. En la puerta, el miembro del personal apenas levantó la vista. Vio a una joven madre con un niño dormido y le hizo un gesto para que pasara, sin preguntas, sin revisión de identificación. Y ahora, Julia estaba sentada en un avión que se dirigía al lugar equivocado. Demasiado tarde para arreglar nada. La cara le ardía. Su hijo, todavía dormido, se movió ligeramente. Ella lo meció suavemente, tratando de calmar su propia respiración. Los pasajeros a su alrededor susurraban. Alguien se volvió a mirarla, luego apartó la vista. Julia miraba fijamente hacia adelante, su visión borrosa. El hombre a su lado no había dicho nada en todo el tiempo. Hasta ahora no lo había mirado. Por el rabillo del ojo lo vio de unos 30 y pocos, quizás mayor, con el pelo oscuro y una mirada tranquila. Llevaba una chaqueta gris oscuro. Sus manos descansaban sueltas en su regazo. No se había movido, no había reaccionado. Su quietud no era fría, era pensativa. Cerró los ojos tratando de no llorar. Su tranquilo compañero era extrañamente reconfortante. Su hijo suspiró en su sueño y ella le besó la coronilla, sintiéndose arraigada por ese olor familiar. Había cometido un error, pero no había sido por descuido o tontería. Había sido por agotamiento. Había sido la maternidad. La azafata siguió por el pasillo. Poco a poco los susurros se desvanecieron y el sonido constante de los motores llenó el espacio. Julia se sentó en silencio, con el corazón todavía acelerado, preguntándose qué pasaría después y si solo quizás este error la estaba llevando exactamente a donde debía ir. El avión había estado moviéndose lentamente durante varios minutos cuando la azafata regresó a la fila de Julia, su tono tranquilo pero amable. Fue nuestro error, dijo. La otra pasajera ha sido enviada por una ruta diferente y como ya hemos salido de la puerta, puede quedarse a bordo. La ayudaremos después de aterrizar. Julia asintió con las mejillas aún rojas.
Ajustó a su hijo dormido en su regazo con la cabeza deslizándose torpemente hacia un lado. Se metió un mechón de pelo suelto detrás de la oreja y exhaló. Un ligero movimiento a su lado le llamó la atención. El hombre del asiento del pasillo se inclinó hacia adelante, se quitó el abrigo en silencio, lo dobló y lo colocó con cuidadosa precisión bajo la cabeza de su hijo. No dijo una palabra, no la miró a los ojos, solo comprobó que el niño estuviera cómodo y luego volvió a su silencio. Julia susurró un suave «Gracias». Él asintió una vez. Fuera de la ventana, lo último del día se desvanecía en el crepúsculo. Dentro el suave zumbido del motor llenaba la quietud. Julia se recostó la tensión en sus hombros aliviándose un poco. El hombre no le había hablado ni una vez, sin embargo su presencia se sentía tranquilizadora, suave, arraigadora. Entonces, cuando el avión se elevó en el aire, finalmente habló. «Día difícil». Ella se giró sorprendida. «Más bien un año difícil». Él esbozó una leve sonrisa. «Justo». Ella dudó, luego añadió. «Se suponía que iba a volar a Maine para ver a mi madre. Pensé que había reservado el vuelo correcto, pero aparentemente no». Él miró a su hijo. «Al menos no estás sola». Ella sonrió suavemente. «Ese es Noah. Tiene 3 años. Ha tenido unos meses difíciles. Asma severa. Había estado trabajando turnos dobles solo para poder pagar sus medicinas. Mi madre se ofreció a ayudar por un tiempo, así que íbamos para allá, o se suponía». Él no interrumpió. No ofreció frases hechas, solo escuchó. «Soy camarera», continuó. «Mayormente tardes y fines de semana. Es todo lo que pude conseguir después de que mi esposo falleciera. Un accidente de coche hace 2 años este febrero». Se le quebró la voz, pero siguió adelante. «He estado bien, supongo, solo cansada. Algunos días siento que el mundo me está aplastando y estoy haciendo todo lo posible para no derrumbarme». Él asintió. «Conozco esa sensación». Su voz era tranquila, pero algo en ella la hizo levantar la vista. Había una sombra en sus ojos, algo que no estaba diciendo. «He tenido momentos», dijo lentamente, «en los que he deseado poder simplemente subirme al vuelo equivocado. Empezar de nuevo en algún lugar, un lugar sin facturas, sin tristeza, sin visitas a la sala de emergencias a las 2:00 de la mañana». Él inclinó la cabeza. «Parece que hoy lo hiciste en cierto modo». Ella soltó una risa suave, luego hizo una pausa, su sonrisa desvaneciéndose. «Solía pensar que quizás estaba maldita, como si el universo estuviera en mi contra». Miró a Noah acariciándole el pelo suavemente. «Pero quizás no es una maldición», susurró. «Quizás solo estoy en una ruta más larga que la mayoría». El silencio se extendió entre ellos, profundo y lleno. «Solía pensar que estaba rota», dijo. «Pero esta noche creo que quizás no lo estoy». El hombre se volvió hacia la ventana, el resplandor de las luces de la cabina se reflejaba en el cristal atrapándose en sus ojos. No habló, pero algo en él cambió sus hombros. Se relajaron, su mandíbula se suavizó. Julia se recostó abrazando un poco más a su hijo. Él se acurrucó en el abrigo debajo de él, durmiendo profundamente. El avión avanzaba muy por encima de una ciudad a la que ninguno de los dos planeaba llegar, pero quizás, solo quizás, exactamente donde debían estar. El avión zumbaba constantemente debajo de ellos, una suave vibración en la silenciosa cabina. La mayoría de los pasajeros se habían sumido en el silencio o el sueño. Las luces del techo se atenuaron a un cálido resplandor. Julia se movió suavemente en su asiento mirando a Noah, que seguía durmiendo plácidamente contra su pecho. Exhaló lentamente el peso emocional del día, comenzando a asentarse. Luego, a su lado, el hombre habló. «Tuve una hija». Su voz era monótona pero baja, como el sonido de alguien que recuerda algo delicado. «Ella murió hace 5 años», continuó, «solo unas semanas antes de su 4º cumpleaños». Julia lo miró conteniendo un poco la respiración.
Noah acababa de cumplir 3. Sintió un nudo en el estómago. Se llamaba Lily, dijo. Tenía un pequeño espacio entre los dientes de adelante y una risa salvaje que hacía que los extraños voltearan la cabeza. Era pura alegría ruidosa, valiente, terca como nadie. Él sonrió débilmente, pero la sonrisa se desvaneció casi tan rápido como apareció. Se enfermó de la nada. Pensamos que era solo un resfriado, luego quizás un virus. No lo fue. Era leucemia, y avanzó rápido. Del tipo donde el tratamiento te da tiempo, pero no suficiente. Pasamos meses en hospitales. Me memoricé cada azulejo de cada sala de espera. Julia permaneció en silencio. No quería romper el delicado hilo que finalmente estaba dejando que se desenrollara. Después de que ella murió lo intentamos. Mi esposa y yo, dijo, intentamos estar bien. Pero el duelo es así de extraño. Crees que lo enfrentan juntos, pero la mayor parte del tiempo solo están sobreviviendo uno al lado del otro. Hizo una pausa mirando fijamente hacia adelante, su voz bajando aún más. Algunas noches quería hablar de Lily cada detalle, y ella no podía soportar escuchar su nombre. Otras noches ella quería llorar, y yo ya me había insensibilizado. Era como si nos perdiéramos constantemente. Julia asintió lentamente con la garganta apretada. Empezamos a pelear más, añadió por todo. Platos, facturas, silencios. Ella decía que yo siempre estaba fuera. Yo decía que ya no podía respirar en esa casa. Miró sus manos, sus dedos, flexionándose sin pensar. 2 años después de que Lily falleciera, firmamos los papeles. Sin batallas por la custodia, sin gritos, solo silencio y firmas. A Julia le dolió el corazón por el hombre a su lado. No solo por el hijo que había perdido, sino por la vida que se desmoronó después. Desde entonces solo he sido yo, dijo. Trabajo, viajes, habitaciones de hotel. Me digo a mí mismo que me mantengo ocupado, pero honestamente creo que solo me estoy escondiendo. Ella dudó un momento, luego se acercó suavemente y le puso la mano encima. Lo siento mucho, dijo en voz baja. Él no se apartó. Su mano permaneció bajo la de ella, quieta y pesada. Nunca le había contado todo esto a nadie antes, dijo después de una larga pausa. No así, no de una sola vez. La voz de Julia apenas era un susurro. Creo que a veces Dios permite que 2 personas con el mismo tipo de cicatrices se encuentren para que recuerden que no son los únicos que siguen sufriendo. Giró ligeramente la cabeza encontrando sus ojos. Los suyos estaban llorosos, rodeados de algo crudo e inexpresado. Ella habría cumplido 8 este año, dijo. Me pregunto cómo sería ahora. Me pregunto si todavía le gustaría esa caricatura tonta de las ranas bailarinas. Guardé los DVDs. No pude tirarlos. Julia sonrió suavemente. Noah ve uno con camiones que cantan. Lo he visto tantas veces que oigo las canciones en sueños. Él soltó la más pequeña risita. Sus hombros se levantaron, luego se acomodaron de nuevo. Eres una buena madre, dijo en voz baja. Ella parpadeó. Ni siquiera me conoces. No hacía falta, dijo. Lo vi en el momento en que te avergonzaste por un error que no fue realmente culpa tuya y ni una sola vez lo soltaste. Por un momento ninguno de los dos habló. Luego, como si algo dentro de él cediera, una sola lágrima se deslizó por su mejilla. No se la limpió. No se escondió. Era la primera vez en 5 años que se permitía llorar por su hija. Julia no dijo una palabra. No se ofreció a arreglar nada. Solo le sostuvo la mano firme y cálida, dejando que el silencio se asentara como una manta entre ellos, suave, pesada y llena de comprensión. Fuera de la ventana, la noche se extendía interminable y oscura. Pero por primera vez en mucho tiempo, Christopher no se sintió solo en ella. El avión aterrizó con un suave golpe, las ruedas crujiendo contra la pista. La familiar prisa de la desaceleración
Llenó la cabina mientras los compartimentos superiores traqueteaban y los pasajeros se movían en sus asientos, ya buscando sus maletas y chaquetas. Las luces se hicieron más brillantes, proyectando un brillo simple sobre los rostros cansados. Julia se movió ligeramente, ajustando a Noah en sus brazos. Él parpadeó somnoliento, confundido por el cambio de ritmo, luego se acurrucó más profundamente en su pecho. Le alisó el cabello sin pensar. Sus pensamientos aún no se habían puesto al día con el momento. Después de horas de tensión, confesión y entendimiento silencioso, el repentino regreso al mundo real se sintió discordante. Una azafata apareció en su fila con voz baja y educada. «Señorita, cuando bajemos del avión, alguien de la aerolínea la esperará en la puerta. La ayudarán a arreglarse y la enviarán a su destino previsto». Julia asintió, sintiendo ya el peso de lo que estaba a punto de suceder. Miró una vez al hombre a su lado, todavía sentado, todavía tranquilo. Había un ligero pliegue en su ceño, ahora algo tácito, creciendo bajo la superficie. Cuando la señal del cinturón de seguridad se apagó, la cabina estalló en movimiento. La gente se puso de pie, sacó el equipaje, revisó los teléfonos. Julia permaneció quieta. Su hijo se movió murmurando en su duermevela. Los pasajeros se fueron por el pasillo. Ella permaneció en su asiento hasta que la mayoría se había ido. Luego, con cuidado, recogió su bolso, ajustó a Noah en sus brazos y se giró ligeramente para mirar al hombre que había estado sentado a su lado durante el vuelo en el que nunca debió estar. «Lo siento por lo de antes», dijo en voz baja. «¿Por el error? ¿Por todo?» Él negó con la cabeza una vez. «No lo sientas». Ella dudó, sus dedos se apretaron ligeramente alrededor de la correa de su bolso. «Me llamo Julia», dijo como si solo ahora importara recordarlo. «Gracias por no mirarme como si fuera un problema, por escuchar». Sus labios se entreabrieron ligeramente, como si fuera a decir algo, cualquier cosa. Pero no salió ninguna palabra. Ella le dedicó una sonrisa suave, cansada, pero real. «Hiciste que una noche muy extraña se sintiera un poco menos aterradora». Y así de repente, ella se adentró en el pasillo y se marchó. Él la vio irse, las pequeñas piernas de Noah colgando contra su cadera, su figura rápidamente engullida por los cuerpos en movimiento y el estrecho pasillo. Ella no se dio la vuelta. No dejó un número, ni siquiera había dicho su apellido. Y sin embargo le había contado más sobre sí misma en unas pocas horas tranquilas de lo que la mayoría de la gente le había contado en años. Christopher se quedó quieto, la fila a su alrededor vacía ahora. La cabina se había despejado, el ruido desvaneciéndose hasta el silencio. Se quedó mirando el espacio que ella acababa de usar, la huella aún cálida en el asiento, el débil olor a talco para bebés y algo suave, quizás lavanda, permanecía en el aire. No era un hombre propenso a la fantasía o al anhelo. Vivía por la lógica, los horarios, los contratos. Pero ahora, en la quietud, algo lo atraía. Un dolor que se sentía demasiado real para lo corta que había sido la reunión. Había algo honesto en sus ojos, algo crudo, abierto en su agotamiento, su vergüenza, su fuerza tranquila, y en la forma en que había hablado de su hijo, sus luchas, su dolor sin un atisbo de autocompasión. Ella simplemente había existido sin excusas. Y durante unas horas, él había sentido algo agitarse dentro de sí, que había pensado que había muerto con Lily. Se levantó lentamente buscando su abrigo, sus dedos rozando la hebilla del cinturón de seguridad que ella acababa de desenganchar. Se preguntó si debería haber pedido un número, un nombre, algo. Pero el momento había pasado. Ella se había ido. Y todo lo que tenía ahora era un nombre de pila, un recuerdo, y la clara sensación de que algo real, algo raro, se le había escapado de las manos. Al bajar del avión, el ruido de la terminal lo envolvió. Las pantallas parpadeaban, los anuncios resonaban, la gente pasaba deprisa, pero todo se sentía extrañamente distante. En algún lugar una mujer llamada Julia estaba siendo guiada para corregir un error. Pero para él, el verdadero error fue no encontrar una manera de aferrarse a lo que acababa de irse.
Christopher no podía dejar de pensar en ella. Habían pasado días desde el vuelo, pero Julia permanecía en su mente como una melodía que se negaba a desvanecerse. Él revivía el sonido de su voz, la curva de su sonrisa cansada, la forma en que había sostenido a su hijo con una dedicación feroz y tranquila. Recordaba la forma en que dijo gracias, no por cortesía, sino como si realmente importara. Ni siquiera sabía su apellido. Podría haberle pedido a la aerolínea que buscara en la lista de pasajeros. Tenía el poder, los medios. Pero se sentía mal, demasiado entrometido, demasiado frío. Julia merecía más que ser rastreada como un trato de negocios. Así que en su lugar escribió otra cosa. Sentado en su escritorio una mañana temprano, Christopher escribió un breve correo electrónico al equipo de comunicaciones internas de su empresa. No sabía exactamente por qué. Solo sabía que algo dentro de él necesitaba ser dicho. La nota era simple. Un agradecimiento a una extraña. Una reflexión sobre cómo un encuentro inesperado podía permanecer contigo mucho después de que el avión hubiera aterrizado. Ella abordó por error, escribió. Pero no fue un error. Me recordó que la gente todavía lleva bondad consigo incluso en los momentos más agotadores e inciertos. Sostuvo a su hijo como si el mundo la estuviera observando. Habló con una honestidad que no había escuchado en años. Ni siquiera conseguí su nombre completo, pero no la olvidaré. Lo envió sin esperar nada. Unos días después, alguien del equipo de marketing se puso en contacto. Una de sus escritoras, Junior Ellie, había leído su nota y se había conmovido. «Nos encantaría compartir esto», dijo, solo como una historia algo real. Sin nombres, por supuesto, solo iniciales. Podría tocar a alguien de la misma manera que nos tocó a nosotros. Christopher dudó solo brevemente antes de aceptar. La publicación se lanzó en el blog de la empresa bajo el título «Algunos vuelos no son errores. Simplemente aún no entiendes el destino». Se extendió rápidamente. La gente lo compartió en línea con frases como «Esto me puso la piel de gallina» y «Fe en la humanidad restaurada». Los comentarios llegaron a raudales, historias de extraños que habían cambiado vidas en momentos tranquilos, de vuelos largos, que dejaron impresiones duraderas, de encuentros casuales que se sintieron como algo más. Christopher los leyó todos y en algún lugar del país, en la trastienda del restaurante donde trabajaba los fines de semana, el teléfono de Julia vibró con un mensaje de una excompañera de trabajo. Era solo un enlace y una línea de texto. «Esto suena a ti. Tienes que leerlo». Ella hizo clic sin esperar mucho, solo por curiosidad. Pero mientras se desplazaba, se le cortó la respiración. Era él. No había dicho su nombre. No la había descrito en detalle. Pero todo estaba allí. Su hijo, el vuelo equivocado, el agotamiento, la honestidad, el momento en que se sintió demasiado real para ser casual. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Se sentó en un banco cerca de la cocina, las manos temblorosas mientras sostenía el teléfono. Noah estaba coloreando cerca, tarareando suavemente para sí mismo, su pequeña voz subiendo y bajando como una nana. Se limpió la mejilla tratando de calmarse, pero era demasiado tarde. La emoción ya se estaba desbordando. «¡Mami!». Noah levantó la vista perplejo. «¿Por qué lloras?». Julia sonrió entre lágrimas. «Estoy bien, cariño». Él la miró más de cerca. «¿Es el hombre del abrigo?». Ella soltó una risa tranquila, asintiendo. «Sí, es el hombre del abrigo». «¿Perdió su abrigo?». «No», susurró acariciándole el cabello. «Creo que él encontró algo, y quizás yo también». Se sentó con el teléfono en su regazo por un largo momento, mirando las últimas líneas de la publicación. Había una breve nota del editor animando a cualquiera que pudiera reconocerse en la historia a ponerse en contacto. Julia dudó. Luego, en silencio, abrió su aplicación de correo electrónico y comenzó a escribir un mensaje corto, solo unas pocas líneas. No explicó todo. No necesitaba hacerlo. Simplemente dijo que creía que era la mujer del vuelo y que había leído sus palabras y que la habían conmovido.
Cuando pulsó enviar sus manos, todavía temblaban. Pero por primera vez en mucho tiempo, el temblor no era de miedo. Era del peso delicado y hermoso de ser vista. Christopher estaba de pie junto a la ventana de su oficina cuando la recepcionista le zumbó. «Hay una Julia aquí para verlo, señor». No respondió de inmediato. Sus ojos estaban fijos en la vista de la ciudad, pero su respiración se entrecortó un poco. Cuando finalmente se giró, sintió que algo se movía dentro de él, esperanza, nervios, quizás ambos. «Que suba», dijo con la voz más firme de lo que se sentía. Unos minutos después, Julia entró en la habitación. Llevaba una camisa simple y vaqueros, el pelo recogido, los ojos muy abiertos por la incertidumbre. Por un momento, ninguno de los dos dijo nada. Luego ella sonrió suavemente y fue como si una puerta tranquila dentro de él se abriera. «¿De verdad escribiste eso?», preguntó. Él asintió. «De verdad lo hice». Ella miró alrededor de la oficina. Madera de tonos cálidos, fotografías de niños sonrientes, citas en la pared sobre la fuerza y la unión. «Esto es hermoso», dijo. «Todo ello». Él le hizo un gesto hacia una silla. «¿Tienes tiempo para almorzar?». Caminaron hasta un restaurante tranquilo cercano. No demasiado elegante. Colores terrosos, la luz del sol entrando a raudales por los altos ventanales. Mientras se sentaban, el silencio entre ellos se sintió diferente ahora. No incómodo, sino lleno de expectativas. Él le preguntó por ella. Realmente preguntó por Noah, por cómo se estaba arreglando, por lo que quería más allá de solo sobrevivir. Ella dudó, luego dijo: «Solía soñar con ser consejera. Ya sabes, ayudando a madres jóvenes como yo, el tipo de madres que tienen miedo, están solas y se sienten desapercibidas. Pero ese sueño tuve que dejarlo ir». Christopher escuchó atentamente. No interrumpió. Simplemente la observó hablar como si cada palabra revelara algo importante. Cuando llegó la comida, ella comió lentamente, distraída por los nervios. «Sé que suena tonto», añadió. «Los sueños realmente no importan cuando el alquiler está pendiente y tu hijo necesita medicinas». «Pero sí importan», dijo él. «Importan más que la mayoría de las cosas». Julia lo miró por un largo segundo. Luego, tan casualmente como si le ofreciera azúcar para su café, dijo: «Me gustaría ofrecerte un trabajo». Su tenedor se detuvo en el aire. «En la Fundación Phoenix», aclaró. «La fundé después de que Lily falleciera. Hemos estado expandiéndonos. Trabajamos con familias monoparentales, ofrecemos becas, orientación, acceso a atención médica, pero nos falta algo. Alguien que realmente entienda lo que estas mujeres están enfrentando». Ella parpadeó. «Espera, yo no tengo un título. Ni siquiera tengo un currículum real». «Tienes lo que necesitan», dijo suavemente. «Lo has vivido. Sabes lo que los libros de texto omiten». Sus ojos se llenaron un poco, pero ella parpadeó para ahuyentar las lágrimas. «Ni siquiera me conoces realmente». «Conozco lo suficiente», dijo. «Y si me equivoco, puedes irte cuando quieras». Julia miró sus manos. Por un largo tiempo no habló. Luego, con una voz más suave que antes, dijo: «Nadie ha creído en mí así antes». Después de la comida, caminaron por un parque cercano. Los árboles susurraban sobre ellos sus pasos lentos contra el sendero de piedra. «Pensé mucho en ti», dijo Julia. «Yo también», admitió Christopher. Le contó cómo el silencio después del vuelo se había sentido más fuerte que cualquier cosa que hubiera escuchado en años. Cómo por primera vez desde que perdió a Lily, había sentido que algo se agitaba, algo vivo, algo real. Se detuvieron cerca de una pequeña fuente. El agua brillaba bajo la luz del sol, atrapando partes de sus reflejos. «Solía decirme a mí misma que no necesitaba a nadie», dijo Julia. «Pero creo que simplemente no pensaba que nadie se quedaría nunca». Christopher la miró. «Te quedaste en mi mente, Julia. Eso tiene que significar algo».
Ella sonrió con los ojos llenos de una pregunta que no estaba del todo lista para hacer. Caminaron de regreso lentamente. Un taxi ya estaba esperando en la acera. Ella se giró para mirarlo con la mano en la manija de la puerta. «Gracias por hoy», dijo. «Por todo». Él dudó. Luego, justo cuando ella abría la puerta, él dio un paso adelante. «Julia». Ella levantó la vista. Respiró hondo, luego habló. Su voz baja pero firme. Solía pensar que ya no tenía corazón, que quizás cuando Lily murió simplemente se detuvo. Ella se quedó inmóvil. «Pero hoy, si no extiendo mi mano hacia la tuya», dijo, sus ojos encontrándose con los de ella, «temo perder el último latido que me queda». Los sonidos de la ciudad se desvanecieron. Eran solo ellos dos, y un momento que pendía entre el sí y el no. Ella extendió la mano sin palabras y tomó la suya. Y por primera vez en años, ninguno de los dos sintió que estaba solo. Julia llegó a la Fundación Phoenix en su primer día con el corazón lleno de nervios y una chaqueta de segunda mano que aún conservaba el aroma a jabón de lavanda. Nunca antes había trabajado en una oficina. Su vida había estado llena de turnos, partidos, mesas pegajosas y de apenas reunir lo suficiente para el alquiler. Pero ahora, por primera vez en años, entró en un lugar que no solo necesitaba su trabajo, necesitaba su historia. Christopher la presentó al equipo como alguien que ha vivido la misión más de lo que cualquiera de nosotros podría. No había condescendencia en su tono, ningún sentido de caridad, solo un respeto tranquilo. Su cargo era enlace de apoyo comunitario, pero lo que realmente hacía era escuchar a madres que lloraban en su oficina, a adolescentes con bebés en sus caderas, a mujeres que habían aprendido a sobrevivir en silencio. Ella escuchaba, y cuando terminaban, ofrecía lo poco que tenía: comprensión, aliento y sus propias historias. Cada día se sentía más segura, más arraigada. Ayudó a dar forma a nuevos programas de apoyo, mejoró el proceso de inscripción e incluso asistió a entrevistas para becas. Su aportación era real, pero invaluable. La junta escuchó. Christopher también. En casa las cosas también cambiaron. Noah, ahora matriculado en un preescolar especializado en niños con necesidades respiratorias, empezó a prosperar. Hizo amigos. Sus toses se hicieron menos frecuentes. Su risa era más fácil. Por primera vez Julia no tuvo que elegir entre la compra y los inhaladores. Christopher visitaba a menudo, no siempre con un propósito. A veces solo para dejar un libro para Noah o un recipiente de sopa que afirmaba que había sobrado de un almuerzo del personal. Noah empezó a llamarlo Señor Logan, luego lo ascendió a Tío Logan y finalmente Amigo Logan de Mami. Julia no lo corrigió. Nunca hubo una conversación formal sobre sentimientos. No hubo grandes declaraciones, pero en el espacio entre reuniones y cafés de última hora de la tarde, algo tranquilo floreció. Ella lo notó en la forma en que le abría las puertas, sin pensar en la forma en que se quedaba hasta tarde, cuando ella estaba abrumada en los mensajes de texto que preguntaban cómo había sido su día y realmente esperaban una respuesta. Él lo notó en su risa real, natural, volviendo lentamente como la primavera después de un largo y crudo invierno. En la forma en que recordaba los nombres de cada madre soltera que entraba por las puertas de la fundación, en cómo siempre dejaba su oficina más ordenada de lo que la encontraba. Su amor no llegó como una tormenta. Llegó como el amanecer suave, lento, calentando todo lo que tocaba. Hubo cenas a veces en su apartamento, a veces en el de ella. Comidas sencillas, pasta, verduras asadas, los nuggets de pollo favoritos de Noah con forma de dinosaurio. Julia reía más. Christopher se ablandaba. A veces, después de que Noah se iba a la cama, se sentaban en su sofá gastado con tazas de té hablando de nada y de todo. Una tarde, mientras Julia doblaba la ropa, Christopher recogió en silencio un calcetín y ayudó. Ella lo miró divertida. «Estoy bastante segura de que no necesitas doblar el pijama de mi hijo», bromeó ella. Él se encogió de hombros.
Es extrañamente relajante. Se sonrieron el uno al otro y ninguno apartó la mirada. A veces cuando Julia estaba cansada con un cansancio profundo, como solo las madres solteras entienden, él le echaba una manta sobre los hombros sin decir una palabra y simplemente se sentaba cerca hasta que ella se quedaba dormida. Noah lo adoraba. Guardaba dibujos para dárselos al tío Logan e insistía en que Christopher asistiera al día de la persona especial de su clase. ¿Por qué yo?, preguntó Christopher una vez agachándose para atarle el zapato al niño. Porque siempre vuelves, respondió Noah simplemente. Julia lo oyó por casualidad y tuvo que entrar en la cocina antes de llorar. Esa era la diferencia en realidad. Christopher se quedaba. No intentó arreglarlo todo. No fingió que podía borrar su pasado o el suyo, pero estuvo a su lado en la calma, en el caos, en la curación. Y Julia, una vez convencida de que estaba demasiado rota para ser amada, se encontró a sí misma desplegándose lentamente. No en alguien nuevo, sino en alguien que podía amar de nuevo y ser amada con suavidad, consistentemente por completo. El sol de la tarde se filtraba por los altos ventanales proyectando una luz dorada sobre las paredes blancas del centro recién inaugurado. Las risas resonaban en los suelos de baldosas. Los niños corrían con globos. Los voluntarios repartían refrigerios. Había etiquetas con nombres a brazos y sonrisas llorosas de mujeres que nunca pensaron que alguien construiría un lugar así solo para ellas. El Centro Phoenix para padres solteros había sido un sueño, y ahora se alzaba real, cálido, vivo. Julia estaba de pie cerca de la entrada con los brazos sueltos alrededor de sí misma, observando cómo todo se desarrollaba. Llevaba un vestido azul pálido, simple y elegante, su cabello claro recogido suavemente detrás de las orejas. A su lado, Noah le sujetaba la mano con fuerza, masticando una galleta y sonriendo a cada rostro que pasaba. Ella no sabía a dónde había ido Christopher. Había estado saludando a los invitados, agradeciendo a los donantes, revisando los últimos detalles hasta que lo vio subirse a la pequeña plataforma en la parte delantera de la sala, aclarando su garganta en el micrófono. «Gracias», comenzó su voz firme. «No solo por estar aquí hoy, sino por creer en esta idea, un lugar donde las historias importan, donde la fuerza es honrada, donde nadie camina solo». Hubo un suave aplauso. Julia sonrió orgullosa. Él continuó. «Pero antes de terminar, tengo una última cosa que me gustaría decir, o más bien algo que me gustaría preguntar». Y luego, lentamente, frente a todos, bajó de la plataforma y caminó directamente hacia ella. La sala se quedó en silencio. Julia parpadeó insegura de lo que estaba pasando hasta que él metió la mano en su bolsillo y sacó una pequeña caja de terciopelo. Se arrodilló. La multitud jadeó. La mano de Julia voló a su boca, las lágrimas brotando en sus ojos. «Esto pertenecía a mi madre», dijo Christopher, su voz llena de emoción tranquila. «Ella me lo dio hace años y dijo, cuando encuentres a alguien que te recuerde que tu corazón todavía late, dáselo a ella». Abrió la caja. Dentro había un delicado anillo de oro simple pero hermoso, con una pequeña piedra que atrapaba la luz como una promesa. «Nunca pensé que volvería a amar Julia», dijo. «No pensé que podría, pero luego subiste al vuelo equivocado y resultaste ser todo lo que nunca supe que necesitaba». Respiró hondo. «¿Te casarías conmigo?». Las lágrimas rodaron por las mejillas de Julia mientras reía. Un sonido suave e incrédulo lleno de alegría y asombro. Ella asintió demasiado conmovida para hablar. Luego se inclinó, lo atrajo a un fuerte abrazo y le susurró al oído. «Solía pensar que nadie podría amar a alguien como yo. Pero lo olvidé. El amor encuentra el corazón que aún se atreve a esperar». La sala estalló en aplausos. Noah aplaudió más fuerte que nadie, su sonrisa de oreja a oreja. Se abrazaron en medio de todo, rodeados de gente, pero en su propio mundo tranquilo. Semanas después, los tres abordaron un avión. Destino sus primeras vacaciones como familia. Noah se sentó junto a la ventana con la cara pegada al cristal.
Julia se sentó en el asiento del medio Christopher en el pasillo. Sus dedos estaban entrelazados, descansando suavemente entre ellos. Mientras el avión despegaba, Julia miró las nubes, sus ojos brillando. Se inclinó más cerca de Christopher, su voz baja pero segura. «Esta vez», dijo sonriendo, «es el vuelo correcto». A veces el vuelo equivocado te lleva exactamente a donde debes estar. Julia abordó sin nada más que agotamiento, angustia, y un niño de 3 años dormido en sus brazos. Y de alguna manera aterrizó en los brazos de alguien que vio su valor, no sus heridas. El amor no siempre llega ruidosamente. A veces es silencioso, suave, y toma la forma de una segunda oportunidad. Si esta historia tocó tu corazón, considera suscribirte a Historias que conmueven el alma, donde los milagros de la vida real y los viajes emocionales cobran vida. Tu próxima historia favorita está a solo un clic de distancia. Suscríbete ahora y nunca te pierdas un momento que podría cambiar la forma en que ves el amor, la vida y la resiliencia